Desde el capítulo 3 de la carta a los Gálatas y hasta el capítulo 4, Pablo nos va a hablar de la ley y de la gracia. Nos habla de la ley como una prisión, de la ley como un ayo, de la ley como un custodio o un guardián. Ahora Pablo nos hablará en este capítulo 4 que vamos a tratar hoy de los beneficios de la gracia en nosotros y cómo vivir en libertad. Y sin más, vayamos a ver qué nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 4 y versos del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Pablo nos va a hablar en este pasaje del Espíritu Santo como albacea, que es aquel que cuida del heredero mientras éste es menor y de todo lo que va a heredar hasta que es maduro. O sea, aquel que por ser inmaduro debe estar custodiado hasta la mayoría de edad. Si tienes una vida espiritual llena de prohibiciones, cosas que hay que hacer, que si las incumples serás castigado, entonces estás viviendo una vida espiritual de inmadurez con la ley como albacea, como cuidador sobre tu vida. Pero si vives bajo el nuevo pacto, con todo lo que esto supone de ser nacido de nuevo, y tienes una relación constante, diaria, del amor con Jesucristo, entonces tienes acceso a todas las bendiciones que tiene Dios para ti y vives en esa preciosa libertad de los hijos de Dios. Y quisiera explicarme bien para que pudieses discernir, entender y disfrutar de lo que Pablo nos quiere revelar en esta carta. La diferencia entre vivir una vida cristiana llena de ataduras o vivir una vida cristiana disfrutando de lo que Dios tiene para ti, esa diferencia se encuentra entre tener o no tener una relación con Jesús. Podrías ser un gran teólogo o conocedor de las Escrituras y de todas las doctrinas de la Iglesia, y aún así ser como un niño inmaduro con la ley como cuidador, como albacea, como supervisor. O podría ser un gran neófito, un gran ignorante que no sabe la diferencia entre un pentecostal y un bautista, y aún así tener tal relación con Jesús que vivas una vida plena, una vida llena de bendiciones y riqueza espiritual que tiene Cristo para ti, porque has entendido el significado de la cruz. Con todo lo importante que es el conocimiento, escoge la relación con Jesús para que vivas. Porque tú y yo determinamos la madurez o inmadurez. Escoge vivir en el nuevo pacto, en una relación con Jesús, y dejar que Él sea el centro de tu vida, porque eso producirá en ti una metamorfosis que hace que Cristo se refleje cada vez más y más en ti, hasta que logremos tener la mente y el corazón del Señor. Fíjate lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 3 de este capítulo 4 de Gálatas. Así también vosotros, cuando erais niños, estabais en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nos está hablando de los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos a los cuales se está refiriendo el apóstol? Pues son esos principios fundamentales de una cultura o de una lengua
también sobre lo que se empieza a construir algo, sea un edificio, sea una relación. Pablo nos habla de esas cosas básicas de la vieja naturaleza, de ese carácter que no conseguimos aún sujetar, del orgullo, de la envidia sobre lo cual hemos estado edificando nuestra vieja naturaleza. Compara a esas personas que están bajo la ley como albacea confinado y con falta de libertad. Siempre tienen que estar sujetos a una ley, a una forma de actuar, y lo equipara con un mundano. Por tanto, está diciendo que el legalista es tan inmaduro como un mundano, como alguien que no conoce al Señor, como alguien que tiene esos rudimentos del mundo, la carne caída, las pasiones, los excesos y los estatutos de este mundo. ¿Cuántos cristianos conoces que tienen en su vida esos rudimentos que no le dejan ser libres y vivir una vida cristiana plena? ¿Cuánto hay aún en ti de esos viejos rudimentos? Si somos honestos, creo que todos tenemos algún gigante todavía escondido en el corazón. Ese orgullo, ese carácter a veces tan mundano, ese ego. Ser cristocéntrico es tenerle a Él como prioridad, y esta relación con Él es quien te da la libertad de vivir con otros rudimentos de la nueva naturaleza y no los rudimentos de este mundo. Solo se consigue con una relación intensa con Jesús, teniéndole a Él como Señor y Salvador de tu vida y transmitiéndole esto a otros. Ahora seguimos avanzando y en el versículo 6 Pablo nos dice: y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La palabra Padre en hebreo en el Antiguo Testamento está descrita y en el Nuevo Testamento la tenemos en griego y en arameo. Esta expresión Abba la pronuncia Jesús en arameo, que era su lengua materna. Esta palabra la podíamos asemejar a papá en castellano, que se refiere al Padre de una forma familiar, cotidiana, de confianza. Por Cristo tenemos este acceso, este derecho, esa confianza. Ya no necesitamos ningún intermediario. Recordamos que el velo del templo ha sido cortado. Tenemos acceso directo por los méritos de Cristo a una relación con el Padre, porque la justicia ya se ha hecho en la muerte de Cristo y el Padre nos está viendo a través del Señor. El Espíritu Santo depositado en nosotros nos permite llamarle papá. Ninguna religión adoptaría al enemigo y permitiría que éste le llamara papá. Esto fue posible porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entiéndase, el Señor esconde su rostro del pecado, pero nos está viendo a través de la sangre de Cristo, de lo que ocurrió en esa cruz. Este es nuestro privilegio con el Dios al que amamos y adoramos. Lo podemos hacer porque Él nos amó primero. Un Dios enojado, airado por nuestro pecado, decide enamorarse de nosotros, reconciliándonos consigo mismo. Aleluya. Y nos permitió llamarle papá. Esta es la maravilla, el privilegio que tenemos al ser adoptados y llamados hijos de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva fueron capaces de entender esto perfectamente y de dar su vida por el Evangelio. No les importó pasar por tortura o prisiones con tal de no renegar de este mensaje. Por eso, hoy sea cual sea tu situación, no abandones, no vuelvas atrás, no renuncies a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pablo sigue ahora contándonos en el versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Este versículo me hace pensar en esa propiedad transitiva que estudiábamos de pequeños, que dice que si tenemos dos cosas que son iguales entre sí y la segunda es igual a una tercera, entonces la primera también es igual a la segunda y a la tercera. Si ya no eres esclavo y si has sido hecho libre, eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. La libertad que Cristo nos ha dado nos lleva a la herencia. Es importante resaltar que esa herencia nada tiene que ver con el éxito en esta tierra, sino con las promesas de vida eterna. Es importante resaltar esto, ya que vivimos en una sociedad tan consumista, tan orientada hacia el éxito, a la búsqueda de la inmediatez, a la búsqueda de aprobación de los demás, de sentirnos útiles y reconocidos incluso dentro del seno de la propia Iglesia, que corremos el riesgo de que nuestra predicación, incluso nuestro enfoque cristiano, se centre en el éxito momentáneo que nos pueden dar las cosas de esta tierra. Lo que Pablo nos está diciendo es que cuando hemos sido hechos libres, no solo hemos sido hechos libres de nuestras tendencias, de esos rudimentos del mundo y de la ley, sino que hemos sido hechos libres para enfocarnos en la herencia eterna. Nosotros somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Cuanto más tu enfoque y tu pensamiento esté en lo eterno, más libre serás de ataduras de este mundo caído. Y más cerca estarás de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y lo voy a repetir, más cerca estarás de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Cuanto más te aferres a las pertenencias momentáneas que te ofrece este mundo, más esclavo serás de esos deleites momentáneos, efímeros, del dinero, del placer, del bienestar momentáneo, y menos libre serás porque dependerás de ello. Querrás meter a Cristo en esta regla de 3, en las pertenencias momentáneas. Yo y Cristo es lo que el Señor quiere. Él siendo el centro de nuestras vidas, nuestra confianza totalmente en Él, nuestra herencia en el reino de los cielos. Cuanto más libre eres de estas cosas, más enfocado estarás en las cosas eternas y te ayudará a enfocarte en confianza, en aquel que sabe lo que necesitas aún antes de que se lo pidas. Porque el Evangelio de Jesucristo no nos exime nunca de sufrir una desgracia, no nos exime de pasar por malos momentos, ni siquiera de pasar por estrechez económica, no nos exime de una pérdida, no nos exime de pasar una grave enfermedad, tampoco nos exime de las subidas y bajadas emocionales. Y si alguien nos ha predicado otro evangelio que está desmintiendo lo que Pedro nos dice de que no tenemos que sorprendernos ni de la oposición ni de las pruebas que vendrán a nuestra vida y que no vas a estar en una zona oscura si no estás siendo sano, prosperado y bendecido según los estatutos de este mundo, es que está equivocado. El Señor nos predica libertad en Cristo. El Señor nos predica que hemos sido limpiados y liberados del poder del pecado para disfrutar de una herencia que no perece, que no se corrompe, que no es minada por la polilla. El Evangelio de Jesucristo nos libera del pecado, nos hace hijos de Dios y si hijo, también nos hace herederos. Por tanto, pon tu mirada en Jesús. Es el autor y el consumador de tu fe. Centra tu vida en la herencia, en la esperanza que tenemos en Cristo. Esto te hará cada vez más libre de lo terrenal para poder disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Será una señal de madurez. Recuerda, el día que nos vayamos con el Señor,
nos iremos sin nada, ni aun con lo puesto. Todo menos la eternidad se quedará aquí, corrompiéndose, y además otros disfrutando de ello. Que el Señor te ayude a entender su propósito y que Él te bendiga. Amén y amén.